Muy buenas tardes, estás escuchando como siempre nuestra emisora Radio Ritmo. Esto es como siempre también los martes a las 4:30, a las 3:30 en Canarias. Estamos en Filosofía en la Onda. Te recordamos que Radio Ritmo es una radio plural, libre y participativa, que estamos en el 99.9 de la FM y también en directo a través de radioritmo.org. En internet este es un centro cívico. Y puedes llamarnos al 91 68 340 87 o bien escribirnos a consultafilosófica@gmail.com. Hoy tenemos un programa muy especial porque viene Concha Roldán. Buenas tardes, Concha. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Ahora te presentamos, vamos a unos minutos musicales. Estamos como siempre con David, con Javier Benito, con Daniel y volvemos, te dejamos que te sientes, que te prepares la taza de té, el café, lo que sea, y estamos contigo para hablar de la filosofía una vez más. Ahora volvemos. No escucho nada de fondo. ¿Qué? No escucho nada. Eso se está grabando bien, o sea... Ya, pero yo tengo que escuchar la música. Soy la única que tiene que escucharla. ¿Quieres los míos? Ahora sí. Ahora sí. El cambio perfecto, ¿eh? Lo del micrófono. No, ahora no. Perfecto. Jo, qué música más triste, ¿no? Para San Valentín. ¿Y por qué pones esto? Pues sí, no sé. Porque de la lista de canciones... Vale, he hecho que así. está muy bien, es He hecho muy triste, pero es muy... y- está muy bien. Está Tenemos que decir que hoy es el Día Mundial, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Ah, bueno, En algún momento decirlo, estaría bien. vale. Cuando saludemos a los de Radio Sofando. ¿Te parece? Sí. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Sí, hoy es el Es Día verdad. Mundial de la Radio. Cuando quieras. Volvemos, pues ahora sí empezamos y como te decíamos estamos con Concha Roldán. Buenas tardes. Buenas tardes. Concha Roldán es profesora de investigación del CSIC y directora del Instituto de Filosofía, donde pertenece al grupo de investigación Teoría cum Praxi. Tras cursar sus estudios de licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, se doctora en 1987 por esta misma universidad con una tesis que se titula nada más y nada menos que Contingencia y libertad en Leibniz. Luego amplía sus estudios en Alemania y a partir de 1984 ha realizado estancias de investigación en Berlín también. Sus campos de trabajo cubren la filosofía moral y política, la filosofía de la historia y los estudios de género, que es un poco de lo que le vamos a hablar hoy específicamente. Entre sus múltiples publicaciones cabe destacar libros como Entre Cassandra y Clio, una historia de la filosofía de la historia, ¿sí? También tenemos Leibniz en el mejor de los mundos posibles, que es del 2015, ¿verdad? Y actualmente presides la Sociedad Española Leibniz para Estudios del Barroco y la Ilustración, así como la Asociación Española de Ética y Filosofía Política y la Asociación GENED, que es la Red Transversal de Estudios de Género. Todo eso. Efectivamente, sí. Llevo Vale. muchos gorros, no sé si tendré cabeza para todo. ¿Y cómo estás con tanta cosa? Bueno, pues estoy por una parte contenta porque representa un poco el reconocimiento a toda una vida de trabajo, pero bueno, pues por otra parte, y espero que esto podamos desarrollar durante la conversación, pues también me gustaría ir repartiendo también más tareas, porque muchas de las cosas a las que me dedico, que son cargos, suponen también una carga, entonces la gente muchas veces no entiende que los cargos no son tanto para ponerte medallas como para también hacerte cargo Estar y cargada. llevar las cargas de esas cosas. Y me gustaría ir repartiendo todo esto con más gente joven, pero el problema es que la crisis repercute especialmente en no poder tener plazas. O sea, ahora ha salido una en el Instituto de Filosofía después de 9 años sin ninguna plaza, con lo cual el número de firmantes pues subirá de 30, los contratos que podemos tener son pocos, en fin.
ese es un poco el tono en el que nos encontramos en estos últimos años, ¿no? Tantos proyectos de investigación, tantos libros, tanto trabajo a cuestas, como dices tú. ¿Cómo te queda el ánimo después de tanto de todo esto? Bueno, a mí el ánimo me queda bien, porque bueno, justamente el otro día en otra entrevista me preguntaron por el optimismo, la idea esa de cuando encuentras el vaso a la mitad. Bueno, yo tiendo todavía, espero que el cuerpo me dé para más tiempo de verlo así, yo tiendo a ver el vaso medio lleno, más bien que medio vacío, ¿no? Y todavía sigo teniendo ganas también de trabajar en política académica, en política científica, aunque en eso es en lo que voy estando mucho más cansada, porque después de 30 años dedicando mucho tiempo, pues ves que los logros no son tantos los que desearía. Pero bueno, lo que es la filosofía, pues espero que todavía el ánimo también me dé para redondear un par de libritos y un par de cosas que tengo en mente. Pasa mucho eso, Concha, pasa que es costoso llegar a los logros que se pretendía y no están no son tantos como tú imaginabas, por decirlo así, o es que has hecho otras cosas de más valor por el camino. Bueno, yo he hecho muchas cosas por el camino, no sé si de más valor, yo creo que todas las cosas que vamos haciendo y a las que nos dedicamos tienen el mismo valor o pueden tener el mismo valor, pero yo antes de poder dedicarme a mi vida como profesional de la investigación en el CSIC, pues tuve que hacer un camino muy largo, porque estuve como 15 años, también pertenecía a ese grupo de jóvenes que en otra época no lo tuvieron fácil para poder encontrar un lugar bajo el sol, ¿no? Entonces, bueno, yo hice todo tipo de trabajo, desde hacer suplencias en colegios, estuve en una academia, preparando para selectividad, en fin, hice muchos trabajos también que no eran directamente el de investigación al que ahora me dedico. Tuve muchas estancias, como has mencionado, también en el extranjero, pues algunas para hacer la tesis, otras ya postdoctorales, porque también estuve con la Sociedad Humboldt una vez que ya me había establecido, siendo profesora allí, en fin. Que he tenido muchas experiencias, enseñar por ejemplo en Alemania fue para mí una experiencia, el enseñar en otro idioma, te crea esa tensión, ¿no? Sobre filosofía de la historia. Pero a quien se le diga que en un lugar como Alemania no había filosofía de la historia entre las asignaturas que se impartían, bueno, pues no les costó dinero porque yo iba con mi propio intercambio y estuve muy gustosa haciéndolo, pero fue un trabajo, sí. ¿Cuál de todos esos trabajos que nos has comentado te ha costado más? Bueno, lo que más me ha costado y lo que más me cuesta es lo burocrático. Lo digo así de claro, o sea, porque para todo, yo ahora, bueno, llevo bastantes años, como ha mencionado Sole en la presentación, como directora del Instituto de Filosofía, y esa parte de dirigir lo que más lleva, tanto en esto como si eres directora de proyectos, ¿verdad? Estoy dirigiendo también uno internacional, uno europeo, un proyecto que se llama IRSES, ahora la convocatoria la cambiaron un poco, se llama RISES, pero cuando a mí me lo concedieron se llamaba IRSES, y como yo digo es de irses y venirses, porque te pagan sobre todo los viajes, se llama, bueno, World Bridges es el acrónimo, son puentes entre Europa e Iberoamérica, trabajamos fundamentalmente con México y también con Argentina, eso me ha permitido también estar más en estos países. Mando un saludo especial para los amigos mexicanos, que sé que me escucharán. ¿Qué tenemos que decir hoy de México? Que saludos a Radio Sofando. Saludos a Radio Sofando, y que bueno, que hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Que hoy celebramos no solamente San Valentín, sino que también celebramos todas las radios, estamos en fiesta. Y que nada, que si queréis saber un poquito más de radio, os recomiendo Radio Favela, que es una película estupenda de una radio Brasil que empezó desde cero y le dieron un gran premio a su trabajo. Y otra película que hay que ver referente a radios es, como no, Good Morning Vietnam, de Robbie Williams. Os la recomiendo también, si queréis saber un poquito más de radio. Javi, como siempre, se dedica a recomendar películas. Estamos de buena onda. Estamos de muy buena onda. Ok, Concha, te dedicas, como hemos visto, entre otras muchísimas cosas, porque has nombrado muchísimas, pero te dedicas, entre otras cosas, a los estudios de género. ¿Has encontrado muchas diferencias de género en la Universidad Española y en la alemana? Mira, justo hace unos días hicieron la presentación
en cifras de lo que fue el año 2015, ¿no? Donde se hace un análisis de cuántas investigadoras, cuántas profesoras, cuántos investigadores, cuántos profesores, cuántas rectoras, cuántos rectores, y justamente, bueno, las rectoras que hace un par de años llegaron a ser 4, pues ahora creo que esta es una nada más la que hay entre los rectores, por ejemplo, ¿no? Y en las cifras, bueno, como hemos dicho que vamos a ver el vaso medio lleno, pues resulta que en España, con todo que vamos mal, se ha conseguido subir a un 32% la proporción de investigadoras al lado de investigadores. Sí que es verdad que sigue habiendo la famosa tijera, que según se sube a catedráticas o profesoras de investigación, que es en el puesto en el que yo estoy, va disminuyendo un poco más, entonces de 33 pues bajamos a un 21%, que se va manteniendo, no sabemos si esto es bueno o es malo, pero se va manteniendo en una década ese porcentaje, ¿no? Entonces ya digo, lo bueno es que, por ejemplo, frente a países como Alemania y Austria, estamos con un 3% por encima de ellos. Yo luego, si queréis, os cuento, porque yo tiendo a enrollarme mucho y a hablar mucho, pero yo creo que, además he vivido muchos años en Alemania, también con una hija que llevé a una guardería pública, lo cual no me resultó nada fácil. ¿Por qué? Porque en países como Alemania hay una gran ayuda social para las mujeres. Si eres madre soltera tienes mucha más ayuda todavía, incluso te ponen un pisito, como yo digo. Pero ¿esto qué es? ¿En qué se traduce? En que estás alejada del trabajo entre 3 y 6 años, ¿no? Que te dedicas a cuidar a tus hijos. Ajá. Entonces, bueno, si queréis luego podemos volver sobre ello, pero yo creo que este es uno de los aspectos que en países que por otro lado son más ricos que nosotros, sin embargo en cuestiones de género van un porcentaje quizá por detrás al nuestro. Sería una explicación, podría haber otras. Pero justo al revés de lo que yo pensaba. No, Así bueno, que pero yo manera... por eso lo digo, porque yo que he vivido esta experiencia, además una mujer que lleva a sus hijos a la guardería en un país como Alemania la llaman Rabenmutter, es la madre cuervo, ¿no? Que elige, claro, se supone que una mujer en esta repartición de tareas que tú apuntabas un poco, pues las mujeres no deberían dedicarse, sobre todo en su etapa, digamos, de cuidar hijos, a desempeñar una profesión en la vida pública, sino a seguir perteneciendo a los dominios de lo privado, de lo doméstico, en definitiva, ¿no? Entonces eso yo creo que es una carga que hay detrás de las subvenciones, estas subvenciones públicas. Nosotros en España no lo vivimos tanto, pero hay una ideología conservadora que está haciendo que haya un claro retroceso también en la profesionalización de las mujeres. Lo ves en la Universidad Española, sí, lo ves sí, en la academia. Está habiendo un retroceso claro, porque bueno, además, si además de ser una profesional, pues como es mi caso, pues de la filosofía, te declaras feminista, entonces ya eres una bruja directamente, ¿no? Porque se supone que las filósofas feministas hablamos de algo que lo denominan desde las ideologías conservadoras la ideología de género, y que sin embargo lo único que pretendemos es llegar a una igualdad real, que se consiguió una igualdad de jure, una igualdad jurídica en muchas cosas, pero la igualdad real estamos muy lejos de conseguirla, y además, esto lo apunto también, es un tema sangrante con todas las letras, la desigualdad. Estamos viendo que en España está aumentando muchísimo los casos de violencia de género. Entonces yo creo que las dos cosas van unidas, y de las dos cosas hacen pie, pues sí, en un humus, digamos, social, sociopolítico, sociocultural, que es androcéntrico absolutamente, que crea unos estereotipos que se nos transmiten también a través de la educación. Una educación conservadora ahonda en este tipo de estereotipos. Recordar que tenemos a unas compañeras en la Plaza de Sol, en huelga de hambre, feministas, en contra de la violencia de género. Allí fuimos David y yo, como reporteros de Filosofía en la Onda, hicimos unas pequeñas fotos y por supuesto firmamos y dimos nuestro apoyo. Podemos tener esas fotos en la web de Consulta Filosófica. Sí, claro. Si lo sé sacar del Skype, sí.
Vale, a ver, ¿qué le seguimos preguntando a Concha? Creo que ahora viene una pregunta para que Concha Roldán se extienda y nos cuente todo lo que sepa, todo. Uf, todo. Concha, ¿se conoce hoy en día a las filósofas? Bueno, se va conociendo algún nombre. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Hannah Arendt? Pero claro, parece que, para muestra un botón, parece que Hannah Arendt, como si hubiera sido la única filósofa. Bueno, algunos otros nombres se han ido yendo. Ha habido además publicaciones que han unido nombres como el de Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano. Estos tres nombres han salido en una publicación. Curiosamente, dos que vienen del mundo judío, otra, digamos, española o de filosofía española, que se caracterizó por protestar, siendo, digamos, alumna de los maestros españoles de renombre en el momento, Ortega, Zubiri. Ella, sin embargo, hizo una propuesta rompedora que fue la de la razón poética. Y por eso, digamos, a María Zambrano se la había orillado de alguna forma de la filosofía, diciendo que lo suyo era más lo literario, etcétera, ¿no? Pero bueno, se está afortunadamente recuperando su nombre, pero ya digo, estas tres filósofas, o dentro ya del mundo del feminismo, se habla de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es un nombre conocido también, ¿no? Pero yo casi os devolvería la pregunta, pero ¿qué otros nombres de filósofas se oyen en este momento? Marta Nussbaum. Bueno, Marta Nussbaum, porque ya digamos de las que no están en los libros, de las que son un poco más jóvenes, aunque ya... Claro, Marta Nussbaum, ¿desde cuándo se empezó a oír más su nombre? Desde que la dieron el Premio de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero tampoco, o sea, si coges las historias de la filosofía, y las historias de la filosofía que tienen 2 años, como la filosofía del siglo XX, os daréis cuenta que son fundamentalmente varones, hecha por varones, no sé si citarlos porque a lo mejor se enfadan conmigo, porque claro, la estoy dejando en muy buen lugar, y luego aparece ese gueto, porque también vamos a hablar de que a la filosofía de género se la suele encasillar en un gueto, y ya digo, estas filósofas que he mencionado primero no son filósofas feministas ni que han trabajado estudios de género, son filósofas. A Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, sí que se le puede convertir en una de las iniciadoras del movimiento feminista. Y Marta Nussbaum, aunque no escribe directamente, pues igual que me pasa a mí, yo no solo hago estudios de género. Lo que pasa es que si piensas como filósofa, como mujer, porque somos nuestro cuerpo y pensamos desde lo que somos, pues no tienes más remedio que encontrarte con muchas contradicciones. Y a Marta Nussbaum, pues como me puede pasar a mí o a muchas otras, es lo que le ha pasado, por eso ella criticó mucho algunos temas de justicia de John Rawls, que es otro filósofo muy conocido, justamente desde el punto de vista de la familia. Bueno, ahí dejo un poco apuntados temas que ya van sonando un poco familia, otra vez doméstico, lo público, reflexionar sobre la justicia. Concha, ¿por qué de este desconocimiento dentro? Pues el desconocimiento parte, yo creo que es sobre todo por la ausencia, o sea, una de las últimas conferencias que di en México justamente la titulé La ausencia de las mujeres en las historias de la filosofía. Y ya digo, si eso pasaba en todas las antiguas, Copleston, Hirschberger, cuando encuentras una mujer, pero es que en las últimas recopilaciones que se han hecho hace 3, 4, 5 años, no aparecen, tampoco aparece Hannah Arendt, ya digo, para muestra un botón. Y paralelamente, yo aquí traía unos libritos para mostraros, está habiendo recopilaciones de filósofas que sí muestran que ha habido a lo largo de toda la historia. Sí, ha habido, bueno, yo esto que os traigo son libros en alemán, porque en español tampoco tenemos tantas, digamos, historias de filósofas, pero en Alemania, también en inglés hay algunas, en francés hay alguna recopilación también, donde se puede ver, que son muchas, luego si queréis podemos mencionar alguna de ellas, ¿no? Ya digo, desde la filosofía griega hasta nuestros días.
para terminar un poco y irnos a una pausa musical, porque ya vamos a llevar media hora de programa, que parece mentir. Es que estamos de buena onda. Claro, casi media hora de programa. Pero decirte que una cosa positiva que me ha sorprendido, porque estamos preparando en el instituto el Día de la Mujer, entonces se me había ocurrido que buscáramos muchas filósofas. Bueno, pues hemos recopilado 50 filósofas y era conocida, por ejemplo, que a mí me parecía que no la iban a conocer mis alumnas, pero sí, Amelia Valcárcel. Bueno, es que yo no he mencionado a todas las más También. jóvenes, bueno, jóvenes que ya, bueno, una cosa que ayer me dijeron porque me invitaron a un congreso y querían que fuéramos, y ya me han incluido a mí ahí, entre las vacas sagradas. Yo digo, madre mía, ¿eso qué significa? Que ya nos llevan al sacrificio, porque en ética, sobre todo en el área de ética, han sido bastante conocidas Victoria Camps, Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Adela Cortina, y yo pues modestamente entro un poquito por detrás de ellas, pero también en la misma área, ¿no? Tú entras también. Sí, bueno, lo que pasa es que van saliendo, jubilándose, y no te creas que bueno, si van entrando, yo creo que hay muchas jóvenes conocidas, o que deberían ser más conocidas. Ayer nos comentaba que estaba en una tertulia que preguntaban, y yo creo que esto lo podemos, si queréis, dejar apuntado antes de la música también, que por qué hay menos expertas en los medios de comunicación que expertos en ciencia, o a mí me habían invitado por filosofía y ciencias humanas. Y esto yo creo que es una pescadilla que se le muerde la cola, digamos, porque no son tantas las mujeres expertas que están en los medios. Si veis, sobre todo en la televisión, que es el más... Las tertulias son normalmente tertulianos, críticas de libros son tertulianos, políticos son tertulianos, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que esta carencia de modelos en los medios de comunicación también revierte en que vayan siendo menos conocidas otras voces de mujeres más jóvenes. Buena respuesta, pero también planteándonos una pregunta. Volvemos enseguida, empezamos con esta pregunta y hay muchísima más Concha Roldán en media hora más de programa que nos queda. No te vayas. ¿Cómo subo la foto? No me tenía que haber traído Con tantos Concha papeles, Roldán no me hablando está- sobre... No me está dando tiempo. Filosofía. Oye, que yo ahora esto de qué filósofas destacarías, que ahora yo quisiera hablar un poco esto también de las modernas. Que no han Claro, mencionado, tú lo que tú Conway quieras. y tal, si Eso, quieres tú mencionamos ahora yo me fío un de poquito, si ti. queréis. Y bueno, ¿cuánto tiempo queda? Tampoco, pero bueno. Y si lo alargamos mucho más, no Quedan pasa 40. nada. Porque si me quedan algunas preguntas, las resumo, ¿vale? Y, por ejemplo, problemas con los argumentos no vamos a hacer hoy, o sea que nos queda No, realmente porque media quería hora hablar de un poco charla. también del tema de la exclusión, la invisibilización de las mujeres, que Sí, lo he sí, apuntado sí, ahora. tú dale caña a todo Y eso, cómo por yo intento también recuperar desde la modernidad, es decir, no solo estas figuras que ya han aparecido ahora más en el mundo contemporáneo, favor. sino otras filósofas, digamos, de otra época, donde también se explica un poco que yo lo que hago en tres patas va un poco de la mano, ¿no? Que me dedico también a historia de la filosofía moderna, sí, ética y género, que se vea. en esa época, digamos, de la Ilustración y de los orígenes de la modernidad. Genial. Nos salteamos las preguntas, ¿te parece bien? Entonces la siguiente, que es la de ¿qué filósofas destacarías y tú por Sí. qué? ¿O esa no? Sí, Bueno, es esa. ¿Esa lo dirías tú? Sí, porque yo he dicho de las que no voy a hablar de alguna manera, que se habla Claro, de ellas, efectivamente. pero No, dila cuáles tú. podemos recuperar. Esta la digo yo también. entonces. Claro, dila tú y... La siguiente tú, la colaborarás siguiente. con la organización no sé qué, no sé cuánto. Sí, la siguiente yo. Habrá más en el medio, porque lo de qué filósofas destacarías le va a dar para mucho. Entonces, la dejamos que hable ahí, que explique qué es la parte que nos interesa. Vale, pues Divulgar dame- bien que hay dame tú el pie, filósofas porque mujeres. Dame tú el pie. Yo te hago así como siempre y tú tú ahora empiezas preguntando ¿Eso tú. se está viendo ahí todo el tiempo o no? Sí, es que Vale. está grabando la cámara y de hecho, Pero si lo No, quiero... no, era por recordar alguna. No, ya, yo creo que las tengo en la cabeza. No, que las tengo en la cabeza. Las tengo en la cabeza, pues la primera. Era para que se viera en la... Sí, no, ahora si quieres lo ponemos. En la Pero cámara. vamos. Quería recordar alguna. Entonces empiezas tú ahora y después ya cuando yo vea que no hay mucho más que decir respecto al tema, que ya está lo general, ¿te parece? ¿Sigo yo?
con la de colaboras, más filosofía. El de colaborar sigo yo. O cosas de esas. Estás en un instituto donde hay muchos centros de investigación. ¿Qué opinas de la colaboración entre ciencias y humanidades? Sí, exacto. Luego ¿Cuáles yo... son los problemas? Serías tú. Sí. ¿Dónde está la gente joven? Sería yo. Y la última, ¿cómo ves el futuro? Sí. Bueno, uno si quieres. ¿Qué tal? ¿Y yo qué? Yo ¿Y no tú hago qué? ninguna. ¿Tú no haces ninguna? ¿Quieres hacer una? Hoy me la han quitado. Me cachis. Hoy que venías a hablar. Volvemos cuando quieras. Oh, qué... ¿Qué filósofas destacarías tú y por qué, Concha? Sí, es verdad, porque he empezado un poco a decir las que se mencionan, las que se conocen más en la actualidad, y he apuntado que en todas las épocas las ha habido. Entonces, bueno, también conocido, un nombre conocido gracias al cine, que empezabas tú antes comentando el cine, pues sería Hipatia, por ejemplo, en el mundo griego, ¿no? Pero estos nombres que a lo mejor nos suenan en un momento dado, luego no están presentes en esas historias de la filosofía ni en las enseñanzas que los profesores, sobre todo los profesores varones, suelen dar a los alumnos. No están las filósofas en las enseñanzas que se dan en secundaria, en el instituto, porque los programas que dan obligatoriamente son otros y porque además sabemos, lancémoslo aquí también, que está habiendo una reducción de la filosofía en la enseñanza secundaria, en el currículum, que se están priorizando en algunas autonomías la historia de España, o se está priorizando el latín, pero está a costa, digamos, en detrimento de la historia de la filosofía o de la ética o de algunas asignaturas controvertidas que hubo, acordaros de sobre la todo educación para la ciudadanía. de asignaturas como valores éticos, que son muy importantes para segundo y para tercero de la ESO, por ejemplo, es 1 hora a la semana. Claro. Se la ha reducido a 1 hora a la semana, cosa que no tiene nada de sentido. Sí. Entonces, bueno, yo creo que un primer paso, y esto hay algunos grupos de trabajo que tenemos con profesoras y profesores de secundaria, que se está haciendo una especie de dossier paralelo con esas 50 filósofas que me parece que tú mencionabas, o algunas más quizá que podríamos ir recuperando, que tuvieron obra, que es un poco yendo a la pregunta que me has hecho, no me escapo, que tuvieron obra, mucha de esa obra desapareció, porque muchas autoras que escribieron y luego lo que escribieron, como yo he escrito en algún lugar, pues desapareció como entre los restos de un naufragio. Y por eso también se apoyaban en ello para decir que, claro, no las recogían en las historias de la filosofía porque no habían sido bien pensadoras de primera línea, porque no tenían obra suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta hablar de las filósofas del origen de la modernidad, porque me parece que ahí es donde se crea, se da una vuelta de tuerca y es donde las mismas mujeres empiezan a enarbolar la bandera de la igualdad. Estamos hablando justamente en torno a la Revolución Francesa, y acordaros de la consigna, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Pero fraternité fue siempre la de los fratres, la de ellos, la de los hermanos, ¿no? Entonces justamente mujeres de esta época como Olympe de Gouges, que tuvo que escribir al lado de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque los compañeros, digamos, revolucionarios e ilustrados, en sus orígenes no defendían la igualdad de todo el género humano, ¿no? Entonces he mencionado a esta, bueno, filósofa social, Olympe de Gouges, que perdió la cabeza en la guillotina por hablar en los púlpitos, porque a las mujeres les estaban penadas y se les podía, digamos, tanto la pena máxima como penas de cárcel, si infringían las leyes. Sin embargo, no podían hablar libremente en la palestra pública, ¿no? Voy a nombrar alguna más porque hay mujeres importantes como Marie de Gournay, y además así hago propaganda para el CSIC,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dentro del Instituto de Filosofía, en las colecciones que tenemos, hay una que son clásicos del pensamiento, y se publicó el año anterior, hace 2 años ya, justo sobre la igualdad, escrito sobre la igualdad de esta filósofa que digo, Marie de Gournay, y que recomiendo si queréis leerlo. Tiene además una introducción muy buena y merece la pena. Filósofas de estos orígenes de la modernidad, filósofas y que además hacían literatura o filología, me gusta mencionar siempre a Anna Maria van Schurman, de quien yo también he escrito bastante, y que es una de las pensadoras que dominó 10 idiomas, escribió diccionarios, escribió porque escribía en latín, de femenina erudizione, acerca de la erudición femenina, defendiendo que las mujeres tenían la misma capacidad de abstracción que los hombres, para dedicarse, fijaros qué curioso, porque es un tema al que volvemos ahora, para dedicarse a la filosofía o a la matemática, ¿no? Que ahora una de las cosas que reivindicamos para que no quiten la filosofía del currícula de secundaria es cómo desarrolla la capacidad de abstracción más aún que la matemática, ¿no? Eso es. Otra filósofa a la que me quiero referir es Anne Finch Conway, que un poquito antes que Leibniz, aunque esto no significa que Leibniz el concepto de mónada lo tomara de Conway, porque esto ya existía en las reflexiones sobre la cábala, etc. Pero Anne Conway, sobre quien también tengo escrito algún artículo si lo queréis leer, es una de las primeras pensadoras. Escribió en inglés, pero se tradujo al latín a sí misma, lo publicó en los 2 idiomas, discípula de Henry Moore, es decir, también en diálogo, digamos, con los que eran los platónicos de Cambridge, ¿no? Y una mujer, digamos, muy importante en la época, que escribió sobre los principios de filosofía y que yo he intentado demostrar en algún artículo que tendría algo que decir para las reflexiones sobre la ecología y la idea de la sostenibilidad, ¿no? Pues la idea de que todo influye en todo, que también está desarrollada en Leibniz. Cuando veis que me enrollo mucho, me lo decís. No, es fantástico. Quiero mencionar a otras 2 más, o 3. Venga, la marquesa de Châtelet, Émile de Châtelet, que tradujo a Newton, y también un filósofo alemán, Wolff, le pidió que le tradujera también. Ella sabía también latín, bien latín, y Wolff había escrito en latín sobre todos sus escritos, pero ella ahí no entró, ¿no? A ella se la conoce mucho más como traductora, igual que a la esposa de Condorcet, a Sophie de Grussy. Sophie de Grussy, que escribió también un texto, Las cartas sobre la simpatía, también de cierta relevancia, y que sin embargo siempre fue más conocida como la mujer de Condorcet, ¿no? Siempre son las mujeres más conocidas como las mujeres de alguien, o las madres de alguien, ¿no? Sí, pero nunca por sus ideas. Sí, si fueras capaz de explicarnos Mira, te lo voy a contar un poquito. La última, déjame que te diga, porque la última que tenía aquí para mencionar era justamente Harriet Taylor Mill, la esposa de Stuart Mill. Muy bien. Entonces, justamente, me viene muy bien la pregunta que me haces, esto no estaba preparado, me viene muy bien la pregunta que me haces, y hay un libro muy bonito en alemán, ahora no me voy a acordar de la autora, que se titula justamente Hijas, Hermanas, Esposas. Y ahí aparece la hermana de Schopenhauer, por ejemplo, de Goethe, en fin, aparecen, ahora no me voy a acordar de memoria de todas, ¿no? Mahler, aparece Alma Mahler, no solo filósofas, aparecen, digamos, mujeres del mundo de la cultura en general, que tuvieron una creatividad propia y sin embargo solo han sido conocidas hasta ahora, que o hace algunas décadas que nos hemos ocupado en rescatar un poco su propia obra como apéndices, digamos, de los otros pensadores. Claro, a mí me toca más hablar de filosofía, más conocidos, ¿no? Y también no nos olvidemos que todas estas mujeres que he mencionado son aristócratas. Claro, estamos hablando de la preocupación por la visibilidad, porque no se las excluya, de unas mujeres
que son también en sí mismas la excepción de una excepción, es decir, que son un porcentaje mínimo de las mujeres que está empezando a emerger lo que es la burguesía, pero la mayoría de las mujeres viven en la pobreza y la incultura más absoluta en esta época, ¿no? A la que estamos mencionando. Y claro, todas estas mujeres, como tú has dicho, hijas, esposas, claro, son mujeres pues como Conway, que ella se llamaba Anne Finch, porque es hija de Heinrich Finch, y cuando se casa con el conde de Conway, lo que más feliz la hace a ella es la biblioteca que hereda. Entonces, eso no lo sabía. O sea, que a la que tiene acceso. Todas estas mujeres, hijas, hermanas, esposas, son mujeres que tienen acceso a la cultura, no porque puedan ir a estudiar a un colegio o a estudiar a una universidad, porque estamos en una época en que eran preceptores privados. Entonces, yo aquí siempre cito a Alma Mahler cuando dice que con garras de acero voy haciendo mi nido robado, porque todas estas mujeres lo que hicieron fue robar la cultura, sentándose silenciosamente, bueno, algunas como a las que he mencionado ya darían la lata porque eran personalidades muy fuertes, ¿no? Pero, digamos, escuchando lo que estaba destinado a sus hermanos varones, ¿no? O, en el caso de Anne Winkelmann von Kirch, que no la he mencionado, una astrónoma que fue la primera astrónoma que entró también en Berlín en 1700 en la academia, que era hija de un astrónomo y se casó con un astrónomo mayor, mucho mayor que ella, el señor von Kirch, y así fue como ella pudo desarrollar su pasión por la astronomía. Yo escribí hace años un artículo que lo titulé Anne Winkelmann von Kirch, un agujero negro en la historia de la astronomía, porque fue también una mujer que era, bueno, también pensadora, pero sobre todo era astrónoma, y estuvo Leibniz a punto de conseguir nombrarla la primera presidenta mujer de la academia, pero no se lo consintieron por ser mujer. O sea, la exclusión queda claro que no era porque esta mujer no fuera experta en astronomía, sino que era porque era mujer. Y sin embargo, muere su marido, ella no es nombrada presidenta, entonces se hacían los calendarios que eran muy importantes para el cultivo. O sea, en la época se vivía muchísimo de las épocas de lluvias, o sea, se seguían todos esos calendarios, y gentes como ella eran importantísimas para los labriegos, ¿no? Entonces, ella no fue nombrada presidenta, pero sin embargo, su hijo sí. Y a cambio dijeron de que ella quedara haciendo el trabajo, porque ella era la que sabía, no su hijo, que solo puso el nombre. Okay. Nos contaría historias, vamos, bueno, hasta sí, para no dormir. Tienes para rato, está estupendo seguirte escuchando, pero nos quedan 15 minutos de programa. Vamos a ver si podemos hablar también de otras cositas que creemos que para la filosofía es importante. Hablar de mujeres filósofas y también es importante hablar del estado en el que está. Vamos a encaminarnos ahora hacia otro lado. Te vamos a preguntar, porque sabemos que colaboras en la organización de Más Filosofía, claro. Y te vamos a preguntar cuál ha sido tu experiencia ahí dentro, qué opinas de la organización, de la idea. Véndenoslo un poquito. Sí, no, está muy bien porque además esto volvemos, o sea, el grupo al que pertenezco, que es el lema leibniziano de teoría cum praxi, justamente tiene que ver con esto. O sea, por una parte me parece que está muy bien recuperar todas estas mujeres filósofas, lo que han sido sus teorías, pero también incidiendo en esta vinculación con la práctica que ellas también tenían, que era esa poner, digamos, las primeras piedras para lo que es el desarrollo de la igualdad, ¿no? de los seres humanos. Y en Más Filosofía, esto está en la base, esto se presupone, pero una cuestión muy importante también, que yo creo, a mí a veces aquí me gusta llamarme hasta activista, o sea, yo creo que la filosofía es una gran desconocida, no solo las filósofas, la filosofía en general, también porque ha habido muchos de nuestros colegas que han creído que por contar las cosas mucho más complicadas lo hacían mucho mejor, y lo único que han hecho ha sido alejar lo que es el verdadero sentido de la filosofía, de esa teoría cum praxi. O sea, la filosofía intenta dar respuestas
a los problemas de cada época. Yo he hablado de esos orígenes de la modernidad y estas mujeres intentaban dar respuesta a unos problemas concretos, y ahora yo creo que estamos intentando acercar la filosofía a la ciudadanía, y más filosofía, una de las cosas que hace es esta también, mostrando que la filosofía no es solo encerrarse en su torre de marfil a leer libros o a escribir, como decíamos, si se me permite en la onda, hacernos pajas mentales, sino que es muy importante también el mostrar, ¿no? Para que la filosofía es para todo el mundo. Por eso, pues, en Más Filosofía está la consultoría filosófica, está la filosofía para niños, están los talleres, es decir, está el intento de mostrar que la filosofía nos puede servir para el desarrollo de nuestra propia vida y de la vida de todos, no solo de los especialistas en filosofía. Si tuvieras que nombrar a compañeras filósofas, ¿a quiénes nombrarías? A compañeras... Gentes con las que organizas Más Filosofía, con las que organizas otras muchas cosas, que te vemos muy activa. Sí. Compañeras bueno, filósofas. Hombre, compañeras filósofas de Más Filosofía, claro. Otra cosa que también me gusta mucho es que estamos, digamos, dándonos la mano desde la investigación. Bueno, la universidad va entrando poquito a poco, pero hay compañeras de secundaria, pues como Esperanza Rodríguez, con quien también trabajo en la Red Española de Filosofía durante mucho tiempo. No sé si mencionar a Soledad Hernández, a quien tengo aquí frente a mí. También, yo no vamos a nombrar. Ana Isabel García, que hace también filosofía para niños. Mercedes, ahora no me acuerdo si es García también su apellido. Mercedes García Márquez, tenemos muchas mujeres. Ana Sanz, Nerea Blanco, que hace también filósofas. No, que me parece también muy importante mostrar que dentro de esto, bueno, pues hay una idea también de mostrar, pues como se hacen filósofes, objetualmente un poco, y permitidme que muestre aquí un poco también la colaboración que tenemos, pues Esperanza y yo misma, con filósofas, realizando estos calendarios que espero que hayáis podido ver el año pasado de filósofas, y este año de mujeres, digamos, del mundo de la ciencia, la cultura, etcétera, para también, digamos, aunar un poco los dos intereses, ¿no? Y todo con el mismo ánimo, hacer a la filosofía visible. Bueno, y también hacer la filosofía visible, y también hay que decir que hay compañeros, colegas también en Más Filosofía, como Darío Barbosa, que luego también saca en la revista Teura un poco lo que hemos conseguido aportar ahí. Eso. O Paco, vaya, el niño oscuro, ahora no me acuerdo del apellido. ¡Ay! Bueno, ahora ¿Fernández? No me acuerdo, ahora lo tenemos que buscar, por Dios, Paco, mi arma. Eso bueno, por hacerse llamar el sí, niño oscuro. Sí. Pero, bueno, nos pues queda eso oscuro su apellido, no, claro. No importa, o Enrique Mesa también, que es otro profesor Paco, de secundaria, o Manolo Sanlés, en fin, que no pensemos que solo las mujeres no estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. Pero somos muchas. Somos muchas, efectivamente. ¿Tienes alguna pregunta, querido Javier? Tengo una pregunta, pero no está escrita. A ver. Y a lo mejor retrocedemos un poco. Bueno, arriesguémonos. Nos arriesgamos. Sí, como decía Leibniz, a veces retrocedemos para saltar mejor. Claro. O sea, tengo la impresión, durante toda la conversación que hemos mantenido y demás, como que las mujeres filósofas tienen que tener un título, un premio, un nombre, ¿no? Para que se hagan eco, ¿no? O se hagan, o que se las escuche, ¿no? O se las tenga en cuenta. ¿Esto es así? Sí, bueno, justamente en la tertulia que estábamos ayer es uno de los temas que salieron. Cuando te llaman para hacerte una entrevista o para invitarte a un foro de expertos, dicen, no, pero tiene que ser famosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que para una poder ser famosa tendrá que empezar en algún momento a ser más conocida. Y ese primer paso es lo que no es tan fácil conseguir por las mujeres, ¿no? Ese ya es casi un techo de cristal. Bueno, ellos hablaban, claro, en periodismo hablan de techo de papel, pero nosotros hablamos, yo ya no hablo, y muchas de nosotros ya no hablamos solo de techo de cristal, hablamos de techo de hormigón. Porque hay un punto en el que parece que ya, como dicen en la ruleta, rien non va plus, o sea, ya no se puede ir más allá, ¿no? Y esto, vuelta otra vez al comienzo, tiene que ver con los estereotipos sociopolíticos y porque los estados nos implican también en poner, porque hay cosas que pueden hacer los voluntarismos individuales, ¿no? Pero si no hay una base
política y sociopolítica, y sobre todo la educación es fundamental en esto, pero los programas de estudios, ¿quién los hace? ¿Quién los aprueba? ¿No? Claro. Entonces yo creo que con eso te contesto, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. hay bolsas, hay bolsas, están haciendo bolsas de mujeres expertas, porque los periodistas muchas veces desconocen qué mujeres hay especialistas en las distintas ciencias, o en filosofía, o en ciencias sociales. Entonces, claro, pues siempre aparecen los 3 o 4 varones más conocidos que... Sí, sí. Si esto lo llevamos a la calle, sí. Por ejemplo, una pregunta en la calle, ¿qué director te gusta más? Y entonces empiezan a aparecer nombres de directores, ¿no? Y nunca aparece el nombre de una mujer directora, ¿no? ¿Hablas ahora de cine o...? Sí, de cine, ¿no? O también de nosotras, las directoras de institutos. Me refiero llevándolo a un contexto de la calle, de una conversación en la calle, ¿no? Que cuando preguntamos por un director de cine, preguntamos por eso, por un director de cine masculino, ¿no? Nunca preguntamos en femenino. Pero estás preguntando, claro, estás apuntando un problema fundamental que es el idiomático. Eso es. Porque yo ayer también decía, claro, normalmente se buscan expertos, pero si tú dices, entonces ahora algunas veces te están llamando ya, no, pero dime expertas, dime nombres de expertas, lo mismo, directores. En castellano, aunque cuando hablas en general se supone que el directores debería englobar directores y directoras, pues ya sabemos que no. Y directoras hay muchas que tenemos muy importantes ya, y sin embargo, si preguntas así, normalmente no se les ocurre a la gente relacionar. Eso es. Y sin embargo, si les preguntas por directoras, mira, ya piensan en Itziar Boyain, a lo mejor, claro, o en alguna otra, ¿no? Bueno, es verdad que hemos retrocedido, pero también es verdad que para saltar y avanzar estás en un instituto como es el Instituto del CSIC, donde hay muchos centros, eso es de filosofía, donde hay muchos centros de... Ah, tú dices en el consejo, sí, el eso consejo, es, en el consejo, donde hay muchos centros de investigación. ¿Qué opinas de la colaboración entre ciencias y humanidades? Sí, bueno, en una institución como el CSIC eso es fundamental. O sea, bueno, lo que son las humanidades y las ciencias sociales no llega al 10% de los institutos, somos 16, formamos el área 1, pero en total hay 9 áreas en total, si no me equivoco ahora de memoria, donde hay como 120 institutos, y sí que existe una relación, hombre, nosotros la tenemos más entre los centros de humanidades y ciencias sociales, pero por ejemplo, un instituto como el Instituto de Filosofía tiene una relación fundamental con la ciencia, porque nosotros también hacemos filosofía de la ciencia o historia de la ciencia, también en el Instituto de Historia, es decir, que también desde las ciencias sociales, desde el Instituto de Políticas Públicas o desde el Instituto de Economía y Geografía, se hace también una relación más directa con esos otros institutos o con esos otras temáticas que se trabajan en los institutos. Y yo tengo buenas experiencias, porque por ejemplo el año pasado organizamos conjuntamente con el Instituto de la Materia una actividad, pues bueno, pues para celebrar, ay Dios mío, no lo voy a decir, Einstein, ¿no? Para la teoría de la relatividad, que tenía que tirar de Einstein a la teoría de la relatividad, o sea, hay algunos puntos que se han abordado tanto desde lo que llaman las ciencias puras o la reflexión desde la filosofía de la ciencia. Os recuerdo a nuestros radioyentes que aquí hacemos algo que se llama Filocosmología, que esta temporada hemos tenido 4 programas de filosofía y cosmología a la vez, ¿no? O sea que también hay que mezclarse y colaborar. Con lo de la astronomía también, bueno, Eulalia Pérez Cedeño, que es una investigadora en mi instituto también, la jefa del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, hizo además una exposición, por lo que decimos de hacer esa teoría cum praxi, hacer que entre también por los sentidos, una exposición sobre astrónomas, ¿no? Concha, una pregunta más. Sí. ¿Cuáles son los problemas que debería atender la filosofía ahora? Y si crees que se está haciendo desde un punto de vista académico. Bueno, yo creo que ya lo he apuntado un poco, ¿no? ¿Qué temas? O sea, la filosofía, lo que yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene todavía que desarrollar es tender los puentes con la sociedad, ¿no? O sea, que las cuestiones, digamos, que están interesando más a la sociedad o a las distintas personas que hay en la sociedad, pues
también reviertan en los problemas que se están planteando. Acercar el lenguaje. También, o sea, acercar, bueno, se habla de divulgación o de alta divulgación. Pues este libro justo que habéis mencionado, de Leibniz en el mejor de los mundos posibles, es un intento de divulgación de un filósofo que, bueno, intenta uno mantener el tipo para que guste también a los compañeros filósofos, pero, bueno, en este libro yo hago un poco ese ejercicio, ¿no? Igual que cuando estamos hablando pues, de estos temas de hablar de la ausencia de las mujeres en la historia de la filosofía, pues sería un tema también de divulgación, es decir, de acercar una problemática o de hacer que aflore, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta, ¿no? En el día a día de cuáles son los resortes, y voy a hablar del patriarcado, tengo que hablar ahora de ello, porque uno de los problemas, o sea, hay que seguir llamando a las cosas por su nombre, y a mí me gusta mucho hablar de una película, que me lo he puesto antes en bandeja, de Alien, ¿no? Algunos a lo mejor ya me lo han oído hablar de ello, o sea, la vuelta, dice, estamos retrocediendo, ¿qué puede ayudar la filosofía a hacer que se desarrolle la argumentación, una mente crítica en la que nos demos cuenta que el patriarcado sigue estando ahí, que es como Alien, como este octavo pasajero, que cuando la buena de Sigourney Weaver, en la primera, en la segunda, en la resurrección, parece que se lo va cargando y siempre aparece, y aparece, viscoso, se cuela por las rejillas, y lo peor de todo, que si recordáis, que por eso me gusta esta metáfora, termina anidando dentro de nosotros y sale por el estómago, ¿no? Entonces, estos problemas que están en la sociedad, porque la gente otra mujer más que ha sido asesinada, una niña violada, entonces ese tipo de cosas uno no se da cuenta que tienen, o sea, ese humus, esa tierra que está alimentando todo eso, hay que contribuir también a analizarlo y a desmontarlo, y eso solo se puede hacer con una forma crítica de abordar los problemas y también de pensar la propia política, o sea, que no solo nos llevemos a los huertos que nos llevan, sino que si tú quieres ir a un huerto, que sea porque quieres ir, ¿no? Y dinos una cosa, ¿dónde está la gente joven en la filosofía hoy? Aunque la hemos nombrado mucho, pero vamos a ser más reivindicativos. No, pero hay mucha gente joven, ¿eh? Y yo creo que los movimientos de la filosofía en la calle, que aquí yo creo que están muy desarrollados y que, bueno, en Italia ha habido ese movimiento, en Inglaterra, en Francia, en fin, lo hemos visto, o sea, es un movimiento que está aflorando en distintos lugares porque es una necesidad, o sea, es una necesidad. Y claro, siempre cuando más joven era, yo decía, yo me siento activista y yo espero morir con las botas puestas, ¿no? Pero cuanto más joven eres, más te impulsa tu propia sangre a desarrollar todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que se está dando ese movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento, pero luego, ¿cuál es el problema? Pues que la mayoría están como pobre Spinoza, puliendo lentes luego para poder vivir. ¿Cuál es el problema? Que está viendo como un hiato fundamental entre el interés que tiene la gente joven por la filosofía. Pensad en los cafés filosóficos, o sea, la gente joven está yendo porque tiene esa vocación, pero no está la academia recibiendo a la gente joven. Y hay muchos jóvenes, yo ya no sé si hay lista de espera. Mira, conozco el que me atiende en el banco, que ya dentro de poco cerrarán la sucursal también, porque las van cerrando todas y poniendo. Sí, ha hecho filosofía. O sea, hay cantidad de gentes jóvenes, pero no ha podido sacar una plaza en filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo preguntas, ¿dónde está la gente joven en la filosofía hoy? En los márgenes. Mayormente en los márgenes. Bueno, vamos recuperando algunos. No, bueno, sí, no me vayáis a llevar ahora al vaso medio vacío. Está medio lleno, hombre. Hay algunos buenos colaboradores míos que poco a poco, también con ganas de acero, han conseguido, aunque sea un contrato de asociado, aunque sea un contrato de, ¿cómo se llama?, de ayudante doctor, que, bueno, pues te arregla por unos años, ¿no? Habéis ido sacando algunas oposiciones también. Sin dar apellidos, por si no quieren ser conocidos, pero tenemos a muchos filósofos que están ahí en el límite, poco a poco ser conocidos, sí. Bueno, en secundaria, afortunadamente, habéis entrado algunos también algunos en esta última jornada. Entonces, bueno, se va entrando, ¿no? El problema es eso, que si van reduciendo la filosofía en la secundaria, pues podréis entrar muchos menos. Si van extinguiéndose las humanidades, como vamos viendo, pues también muchos menos.
Ese es el problema de la filosofía. ¿Cómo ves el futuro, Concha? Pues la última pregunta ha sido esta. Sí, lo vamos viendo, pero no quisiera acabar como negro, ¿eh? El futuro lo vemos en el horizonte. Vamos hacia un punto en el horizonte, como decía también el filósofo, como una línea asintótica, y yo creo que si todos seguimos trabajando codo con codo, probablemente podamos hacer entrar en razón a los que tienen la sartén con el mango y pueden decidir que vuelva a haber filosofía en la secundaria, y por favor que no se vayan ni cerrando las facultades ni resumiendo los departamentos, pero esto tiene que venir de quien tiene el poder de hacerlo, pero nosotros tenemos también el deber de demandarlo. Entonces eso sería un poco lo que quiero lanzar un poco a las ondas al final, ¿no? Que sigamos trabajando, porque si seguimos demandándolo y se ve que también la sociedad lo demanda, hombre, hay quien lo quiere interpretar diciendo que como lo demanda la sociedad no se lo quieren dar porque no quieren una sociedad que piense críticamente y que argumente, pero bueno, si vamos viendo que argumentar y utilizar la palabra y la argumentación sirve para evitar que se desarrollen los conflictos por medio de la sangre, pues a lo mejor podemos entrar también en esta sensatez o razonability, como decía Turner, ¿no? ¿Crees que se está dando o va a ser fácil que se dé el que colaboremos codo con codo, la gente que somos más bien de la calle y la gente de la academia, o crees que está siendo esto muy difícil y que requiere de un caldo de cultivo de unos cuantos años? Bueno, yo no lo sé, yo creo en ello, y además ya veis que apuesto para ello. La Red Española de Filosofía, que la mencioné, creo que es muy importante, ha conseguido que nos sentemos juntos a ver que el problema nos afecta a todos por igual, a la secundaria, a la investigación, a la universidad. Ahí yo creo que nos hemos puesto juntos a luchar, y un movimiento como Más Filosofía, que a mí yo quisiera creer que llevamos ya 2 años trabajando juntos también todos, que la academia se mojara un poquito más para el año que viene y que fuera el año de la consolidación de Más Filosofía, ¿no? Eso es, para mí de verdad sería realizar un sueño. Que participaran más, sí, Sí. Para mí también. Sería fantástico. Y nos has dicho, para terminar, para despedirnos, nos has dicho una frase preciosa: con garras de acero voy haciendo mi nido robado. Le damos ánimos a las mujeres de filósofas, no filósofas que nos estén escuchando, les damos esas garras de acero simbólicas. Y les pedimos que sigan haciendo su nido robado o no robado. Bueno, más bien debería terminar por ser no robado, y que también todos los compañeros varones terminaran por reconocer que no estamos usurpando nada, o sea que es lo que nos pertenece, es decir, no tenemos ni que robar el saber ni que robar los lugares, digamos, de dirección ni de poder, o sea, quien tenga el mérito debe poder acceder a ello. Y para otro día, si queréis, me invitáis a hablar de las cuotas, que es una cosa muy controvertida, las cuotas, claro, de los porcentajes, de que haya mujeres, la paridad. Tenemos un par de minutos. No, la paridad, o sea, el tema que muchas veces se confunde, y yo estuve en una mesa en Alemania, donde una empresa importante, pues no sé, era una empresa farmacéutica, llevaban a gala que había paridad entre sus trabajadores. Y el señor, que era un señor el que lo exponía, dijo, claro, el problema que nos planteamos, teniendo el 50%, es que las mujeres que vayan entrando, pues va a decir todo el mundo que han entrado por cuota. Y yo inmediatamente le pregunté, ¿y los hombres que han entrado con el 50% no van a pensar que han entrado por cuota? Porque si hay paridad, si 50%, ¿por qué la mujer va a haber entrado sin tener el mérito y el hombre sí? Claro, se puso de todos los colores, porque esa es la raíz del problema. Ese es el alien que tenemos dentro. Ese es el alien que tenemos dentro. Es decir, que no se termina por reconocer que a las mujeres que llegan a los sitios normalmente se les ha exigido mucho más que a los varones. Había, bueno, Celia Morós en el seminario, el famoso seminario de Feminismo e Ilustración en el que muchas nos formamos, nos forzaba a pensar también en la idea de la mediocridad. Decía, mirad cómo el 80% de nuestros colegas varones son mediocres, y ahí están. ¿Por qué el 20% de las mujeres, esto de la tijera que os decía, que están ahí, tienen que ser
excelentes. Claro. Entonces ese es un problema, ¿no? Y yo creo que ahí está. Pero es que esto nos daría para hablar muchísimas horas. Oye, Concha, para terminar y ya sí, la definitiva de terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos y no te hemos hecho? ¿Te hubiera gustado hablar de algo en especial y no te hemos nombrado? ¿O más o menos hemos cubierto...? Bueno, me he sentido muy a gusto. A lo mejor yo en esto también soy muy estoica y no me gusta desear lo que no he encontrado. No me he encontrado muy a gusto y bueno... Hombre, hay cosas que hemos dejado apuntadas y que se hubieran podido desarrollar, ¿no? Pero... En otro programa quizás, porque bueno, ahora yo encantada. quiero despedirse. Yo encantada. Muchísimas gracias, Concha Roldán. Y otra vez quiero volver a saludar a los amigos de México, que estuve muy a gusto en San Cristóbal de las Casas este año en el Congreso. Saludamos a todos los de México. Bueno, y a todos los que nos escuchen.